Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor en este lunes 15 de diciembre. Desde el libro de los Números, capítulo 24, 2 al 7 y luego 17a. Cuando el profeta Balaán alzó los ojos y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él y pronunció su poema diciendo: Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Qué hermosas son las carpas, Jacob, y tus moradas, Israel, son como quebradas que se extienden, como jardines junto a un río, como árboles que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua desborda de sus cántaros, su simiente tiene agua en abundancia. Y así continúa, queridos amigos. Siempre en este tiempo nosotros le llamamos al tiempo de Adviento, y ya estamos caminando, ¿verdad?, con esta tercera semana, queridos amigos, del tiempo de Adviento. Es el gozo, el gaudete, es la alegría. Pero el año de Boaina, y justamente esto que nosotros estamos viendo. El mundo cambiado hoy, ella lo cambiaba el mundo según la palabra de Dios. En la medida en que ñandeña ñemomba ñande yarañe erupide lleva ñande yarañe erubideña ñepu ya yapo ya ya. Entonces, queridos amigos, la palabra de Dios tiene su efecto, sus consecuencias de cambio y de construcción del reino de Dios. Y eso es lo que hoy nosotros queremos. Y eso es lo que nosotros justamente le estamos pidiendo al Señor. Y aquí, cuando nos está comparando como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas, todo esto quiere decir, queridos amigos, que la presencia de Dios que está en medio de nosotros es lo que nos hace crecer, nos hace fecundar, nos hace dar frutos. Porque si no, también la palabra de Dios siempre utiliza que cuando estamos en una tierra reseca, en una tierra árida, entonces quiere decir que nunca, queridos amigos, vamos a poder salir adelante. Así como nosotros estamos junto a un río, esos jardines, esos aloes que el Señor mismo ha plantado, y sobre todo como esos cedros junto a las aguas, así también vamos a poder florecer y dar frutos. Florecer, dar frutos en la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.